¿Qué se viene en materia de educación? Es lo que se está preguntando todo el mundo, ¿no? Queremos saber qué va a pasar, ¿no? Falta muy poquito para que finalicen esta etapa de receso, ¿no? Invernal. ¿Y cómo van a volver las clases? ¿Cómo le va, ministro? Bien. Bienvenido. Me va muy bien, muchas Bienvenido. gracias, un gusto. Felicitaciones también por el reconocimiento de YouTube a todo lo que es la política digital. Eso es lo que viene. Lo que viene es una escuela nueva y una escuela profundamente atravesada por lo digital. Eso en una parte. En lo más concreto, en este momento, lo que nosotros tenemos que hacer es concentrarnos en el protocolo. Lo que decías antes respecto del distanciamiento que estamos respetando acá. Muy bien, hay un protocolo que ha marcado la Nación, que han aprobado las 24 provincias, que emana de los científicos que asesoran al presidente, que a su vez están presentes en el Ministerio de Salud, que se ha acordado, y ese protocolo es lo que es la guía que nosotros tenemos. Y ese protocolo marca aspectos muy específicos, que son el barbijo, que son el distanciamiento social, que son lo que es lavado de manos, el alcohol, ¿sí? Y que son los agentes sanitarios. Y vamos a cumplir el protocolo. ¿Vamos a volver a las aulas? ¿Los chicos vuelven a las aulas? Sí, claro. ¿En este 2020? Totalmente. Los chicos vuelven a las aulas y nosotros estimamos como... A ver, ¿qué hay que ver acá? Primero, la curva epidemiológica. Esto nunca está de más repetirlo, porque es un momento delicado, la gente se tiene que cuidar. Tucumán no es una isla, está bajo presión epidemiológica, lo ha dicho la ministra, lo ha dicho el gobernador, y creo que hay que tenerlo en cuenta esto. Ahora, valorar que estamos en fase 5, que nos permite pensar en la fase 6. Si las cosas continúan del modo en que se están dando, nosotros estimamos que la actividad escolar que lleva la preparación, se tienen que reunir los docentes, tiene que haber diálogos, tiene que haber capacitación y todo, y será sobre finales de agosto que empezaremos ya, digamos, a tener alguna actividad que va a ir progresivamente creciendo. Usted lo dice a finales de agosto. ¿A finales de agosto ¿Hay fecha ser, concreta claro, o no? Sí, bueno, será la última semana, la tercera o cuarta semana de agosto. También depende de las variables que yo les mencionaba antes. Correcto. La planificación está. ¿Cómo volvemos? Universal, que es fundamental para todos. ¿Sí? O sea, gradual, pero universal. Esto es un objetivo. ¿Qué significa gradual y qué significa universal? Que vuelven todos, pero no juntos. Vuelven menos horas, vuelven menos alumnos, vuelve menos tiempo de dedicación. Concretamente, se vuelve 2 días por semana, ¿no es cierto?, cada ciclo. Usted sabe, expliquemos. Lo interrumpo un segundito. Expliquemos. Cuando estábamos en el corte decía, no quiero usar el verbo volver, lamentablemente por el lenguaje coloquial lo estamos utilizando, pero no es volver, es una nueva escuela. Es relanzar. Es relanzar. Empieza algo nuevo. Empieza algo nuevo y ese es el desafío para todos. ¿Cómo empieza? Cuando digo empieza planificado, le he manifestado el protocolo, le he manifestado, digamos, cuándo es que estimamos, que va a ser progresivo, que va a ser gradual, que va a ser ordenado, y que va a tener características en esta primera instancia que tiene. La escuela está dividida en ciclos, ¿sí? El ciclo inicial, 3, 4 y 5 años, ciclo digamos, inicial y superior, de primaria como de básico y superior, de primaria como secundaria. Si la escuela no está dividida en años, sino en ciclos de 3 años, que son los que nosotros utilizamos. Van a volver por ciclos invertidos, es decir, el ciclo inicial de la primaria con el ciclo inicial de la secundaria, por ejemplo. 2 días de la semana. El otro ciclo va a volver otros 2 días. Va a haber 4 clases, 4 días de clases y un día, miércoles, de desinfección, se va a limpiar la escuela, todo en el medio. Cuando vuelven todos los alumnos de cada uno de esos ciclos, digo, claro, grado pero completo, en espacios y en momentos distintos, lo cual permite que la capacidad de la escuela nos permita respetar el distanciamiento social. Y eso va a permitir poder utilizar los espacios áulicos, distribuyendo a los estudiantes. Efectivamente. Por ejemplo, vuelve 4º grado, 5º grado y 6º grado, 2 días de la semana, y 4º, 5º y 6º año de la secundaria, 2 días de la semana. Correcto. Y los otros cursos, otros 2 días. Nunca están, digamos, compartiendo de modo tal que no se respete el distanciamiento, y el miércoles se interrumpe la actividad escolar para hacer todo, digamos, lo que para la escuela es casi un sábado o un domingo, digamos. ¿Perdón? Para la escuela es casi un sábado o un domingo. Es un día que tomamos. Digamos. Exactamente. Pero digo, está pensado hasta el mínimo detalle en este sentido, porque hay un sustento pedagógico de esto. El sustento pedagógico es el vínculo con la escuela. Claro. Nosotros no queremos, primero, desigualdades. Es decir, que vuelvan unos sí y otros no.
Claro, porque en algún momento se había hablado de que, por ejemplo, las escuelas rurales estaban en condiciones quizás... Va a haber progresividad, perdón. Sí va a ser progresivo y vamos a empezar por las rurales. Pero en el lapso de un mes van a haber vuelto todos y todas los alumnos. ¿Sí? O sea, voy al punto para explicarlo. Sí. Por favor. Y si no queda claro lo anterior, que por ahí es medio técnico, a aclaramos, repetir, no hay digamos, problema. ¿no? Pero más o menos lo he graficado por cursos para que se entienda. Lo que vamos a hacer es en la fase, bueno, en la etapa 1 de la fase 6, sería, digamos, pero en el relanzamiento vamos a tener primero las escuelas de menos de 100 alumnos. Esas son aproximadamente 350 escuelas, en el orden de los 45.000 alumnos. Sí. Eso naturalmente nos lleva a zonas más rurales, que han sido zonas también donde la conectividad es un problema mayor, donde hemos estado presentes, porque las clases no se han interrumpido, pero donde vamos a empezar, porque creemos que es el lugar más importante, donde aparte no hay circulación y el manejo de los grupos es más sencillo, ¿sí? Por el propio volumen. Luego, en el segundo momento, unos 15 días después, estimamos, se incorporan las escuelas que tienen hasta 350 alumnos. Ahí ya estamos en 850 escuelas. Bien. Y eso incorpora al Gran San Miguel de Tucumán y a San Miguel de Tucumán. En la primera etapa es rural. Vamos la a empezar segunda en el etapa, interior, por decirlo más claramente. Exactamente. ¿Sí? Y en escuela de menos de 100 alumnos. Luego pasamos a escuela de 350 alumnos que ya abarcan la capital y el Gran San Miguel. 15 días después. O sea, a ver, aquellas personas que nos están viendo y que tienen un hijo, ya sea en el Gran San Miguel de Tucumán, Yerbabuena, Banda del Río Salí, Alderete, la capital, hasta el 15 de septiembre no saque el guardapolvo del ropero. En principio más, días menos, pero en principio estamos hablando de eso. Exactamente, sí. Y si son escuelas todavía de mayor cantidad de 100, de más, esa todavía sería pueden ser... En la tercera etapa. Y en todo este tiempo, porque hasta ese momento que yo mencioné de agosto, que estamos ubicando en el tiempo, y a partir de allí, en todo el proceso de relanzamiento, nosotros no paramos un día de prepararnos. Todos los días y en toda la provincia. Digo, preparar la escuela para el protocolo. Porque aquí también creo que hay que poner énfasis en una cosa. Hay una serie de demandas históricas de infraestructura que conozco muy bien, porque ando las escuelas todos los días. Y conozco a veces un patio techado por aquí, a veces una cerca perimetral por allá. Hay muchas cosas que yo creo, y lo he dicho acá del programa, en otra oportunidad al mediodía, hablando, he dicho, esta gestión tiene que ser la gestión de reparar las escuelas. Tucumán no necesita tantas escuelas nuevas. Necesita construir en los predios de las escuelas existentes, mejorar, equipar, ampliar. Yo creo eso, estoy absolutamente convencido y esa es la prioridad. Y sé que Alberto Fernández, Nicolás Trota, Juan Mansur van en esa dirección. Porque la educación va a ser una prioridad y ya quedó demostrado. Y está demostrado ahora con la inversión que va a hacer el Gobierno Nacional en materia de infraestructura para que podamos volver a las escuelas. Hoy ministro, de las escuelas en general, de estas más de 800 que dice usted, ¿cuántas son en total? Nosotros tenemos 1.275 edificios aproximadamente, pero a veces hay más de una escuela en un edificio. Claro. Entonces, el total de escuelas se aproxima a los 2.000. Bueno, de ese total en general, ¿cuántas están hoy listas en condiciones edilicias, que tienen agua, que tienen los sanitarios en condiciones, que están las aulas preparadas? La amplísima mayoría, o sea, que tienen esas condiciones, la amplísima mayoría. Lo que hay es que equiparlas con las condiciones del protocolo. Y si una escuela no tiene agua, porque aquí también entra, ¿qué es lo más importante de la preparación? La planificación está, el profesionalismo está. Yo creo que está la voluntad absoluta de todo el sector gubernamental, pero esto no es un tema gubernamental, esto va mucho más allá, esto es un tema de la sociedad como tal. Yo creo que los chicos, las chicas quieren volver. El vínculo de la escuela es irreemplazable. Creo que los papás, las mamás, las comunidades quieren las escuelas abiertas. Tenemos que trabajar como adultos, como funcionarios, pero todos tenemos un rol en esto absolutamente central. Pero lo central es la sensibilidad. Y hay que entender que la sensibilidad es un factor central. Por eso la preparación es una preparación edilicia, es una preparación que tiene que ver con el protocolo, pero que va a tener mucho que ver con las personas. Por eso la presencia de agentes sanitarios en las escuelas, porque creo que transmiten lo que hay que transmitir, que la escuela vuelva a ser un ámbito de prácticas saludables y de
de sana convivencia, que es más que práctica saludable. Quería volver un poquito al tema del estado de las escuelas, porque no solamente nos han llegado mensajes a nosotros, sino que hoy justamente, o ayer creo, conversamos con gente de la Dirección de Construcciones Escolares y nos contaban un poco cuál era la situación de las escuelas. Lógicamente, después de más de 100 días, 120 días de las escuelas cerradas, sí, hay algunas imágenes también ahí. Hay muchas que han sido muy vandalizadas, que se han robado cosas, que hay que reponer material. Y bueno, le queríamos consultar eso, básicamente, ¿no? Lo hacemos permanentemente. Es decir, permanentemente nosotros pasan cosas. O sea, sería de mi parte la sinceridad un valor clave. O sea, pasan cosas. Nosotros nos enteramos, igual que ustedes, y somos los primeros en enterarnos. Cuando pasa algo, vamos a las escuelas. Y si una escuela no está en condiciones, no va a abrir. Eso es natural. Porque también yo creo que, vuelvo a lo de la sensibilidad, a ver, a la docencia. Uno tiene una cantidad de horas. Pero perdón, sí. Es una escuela que está en ese estado, ¿no? ¿La responsabilidad de quién es? Bueno, me parece que la primera responsabilidad... A ver, hay distintas cosas ahí. La responsabilidad de la vandalización es de los vándalos. O sea, el primer responsable de cometer un delito es el que lo comete. No, yo no soy abogado. Bueno, pero tengamos en cuenta que durante el año, ministro, durante el año se vandalizan escuelas los fines de semana. Estuvieron 120 días cerradas. No hubo un monitoreo, digo, un control, una cosa, evitar esto. Permanentemente lo hay. Lo que pasa es que lo que yo no puedo entender, de verdad no puedo entender, es cuál es el móvil, qué hay detrás de vandalizar, porque la propia palabra que estás usando vos, ¿en qué cabeza cabe robar a un niño? Yo pregunto, si utiliza el término quitarle el caramelo a un chico como un término que describe lo que jamás se haría, robar una escuela, ¿a quién se le ocurre robar una escuela? A muchos. Y bueno, a mucha pero gente, ¿no? ocurre a diario, ¿no? Yo creo allí, perdón, y esto de haber andado, yo lo que veo es que puede haber sectores, sí, grupos, bandas, a veces que hasta les parecerá hasta una cosa divertida, vaya a saber, pero los barrios la quieren a la escuela. Las escuelas son el corazón de los barrios, sí, y las comunidades son. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos, por un lado, en lo que decía primero, es decir, estar presente cuando ocurren cosas, y estamos presentes. No voy a abundar yo, creo que sería insensato venir acá en abundar. Estuve en la escuela del Polear el otro día, después en la Miguelillo estuvimos. Yo estoy todos los días en las escuelas. Y las directoras me dicen, es su responsabilidad. La supervisora, la familia, sí, educativa habla conmigo. Entonces me dice, entonces lo estoy haciendo y lo hago con gusto. Sí, es mi responsabilidad, pero uno puede estar en el despacho o puede estar en el territorio. Yo creo que el territorio es fundamental, porque vos ahí ves lo que pasa realmente. Ahora, reparamos, arreglamos, sí, reponemos. Luego, solicitamos permanentemente la fuerza de seguridad, porque bueno, ese es un elemento central. Luego pedimos, innovamos, tenemos un proyecto presentado en materia de seguridad que tiene que ver con cámaras en las escuelas, empezando por las escuelas que consideramos que tienen prioridad en este sentido. Que lo hemos solicitado. ¿Cuál sería la prioridad esa? La prioridad tiene que ver con la vandalización. Que hay cámaras, sí, en colegios, ¿no? No, tiene que ver con escuelas que sufren vandalización de manera... Por la región, por la zona, digamos. Sí, por la zona, pero básicamente por el índice de incidentes que tienen, digamos. Claro. Y nosotros entendemos que esto puede ayudar. Después se trabaja con las comunidades. Es decir, nosotros, digamos, el desarrollo de los sistemas de alerta a las comunidades. Y luego, bueno, me parece que hay que ver que los menos no nos ganen a los más. De esto se trata. Perdón, le quería consultar con respecto a eso. Vamos a volver. Perdón, yo estoy viendo estas imágenes, sí, yo recibo con... Es más, pido que nos manden. Pido que nos ¿A dónde hay que mandar? Si alguien nos está viendo... En la página del Ministerio, en mis redes, cualquier lugar. El Ministerio ha crecido en términos tecnológicos también enormemente. Hoy es facilísimo comunicarse. Estamos a un WhatsApp del Ministerio de Educación, estamos a un clic del Ministerio de Educación en cualquiera de sus... En la página web del Ministerio, en las redes del Ministerio, en las redes del Ministro. Esto no importa cómo. Pero nosotros agradecemos esto. Ahora, también quiero decir que venimos incansablemente podando, desmalezando, viendo los sanitarios, fumigando y haciendo herrería y electricidad todos los días en doble turno y hasta 3 escuelas por día para llegar en el tiempo de preparación que tenemos, sí, a lo que necesitamos para cumplir el protocolo. Quisiéramos... Perdón, que le quería preguntar una cosa a propósito de todas estas actividades que está enumerando. ¿Por qué no se trabaja conjuntamente, o por lo menos es lo que parece, entre la Dirección de Construcciones Escolares, que hace una parte del trabajo, sí, y el ente de infraestructura? No se trabaja, perdón, día a día. Porque hoy nosotros estuvimos
conversando por un lado con uno de los referentes, por otro el lado con arquitecto otro. Getar y con Cristian Rodríguez. Y aparentemente ellos no están conectados, ¿no? No, Entonces salimos varias veces. Si usted mira mi ¿Sí? Twitter, nos va a encontrar en la foto ahí que estamos juntos, digamos, por las mañanas en las escuelas. Y que estamos, de hecho hemos estado con el ingeniero Getar la semana pasada y con Cristian Rodríguez hemos estado hoy o ayer a la mañana. Todas las áreas del Estado, yo creo que hay que destacar una mirada, aquí estamos, esto hacia allá. Hay que destacar la mirada de la dirección que le da el gobernador al sistema de gobierno. Es decir, en un momento ha dicho, bueno, todas las áreas de gobierno a cuidar la salud. Las escuelas hemos cumplido un rol. Obviamente mantener la educación como derecho y garantizar que haya clases, aunque estén cerradas las escuelas, pero también con comedores, 550. Hay que recordar que hay 550 escuelas que nunca cerraron. Claro, que siguieron como comedor. Y que los chicos fueron con la familia, pero digamos que estuvieron vivas. Luego, creo que en este momento lo que está marcando claramente el gobernador lo ha hecho con construcciones, con el ente, pero en general uno lo ve que surge de los tres poderes del Estado, que surge de la dirigencia política como de la dirigencia social. Queremos ayudar a que haya clases, porque toda la sociedad siente la importancia a que vayan a la escuela, porque clases que haya clases presenciales. Gracias, claro. gracias. Que haya clases presenciales duales. Hemos aprendido mucho en este tiempo, sería muy necio no valorar lo que hemos aprendido. A la docencia, La docencia lo has escrito vos en una de tus columnas. ¿Qué habré escrito? Que la docencia ha tenido un rol, digamos, muy de una capacidad de adaptación muy importante en este tiempo. Coincido con esa apreciación. ¿Por qué? Porque los docentes enseñamos, pero aprendemos. Está en la vida del docente. Para poder enseñar hay que aprender. Entonces hemos aprendido mucho, la docencia ha aprendido mucho en este tiempo y se adaptó rápidamente al uso de las tecnologías. También siguiendo a los alumnos, que también tienen una dirección y una velocidad en este sentido muy importante. Por eso había un gran trabajo. A tal punto hubo clases que por eso hacían falta las vacaciones, por dos motivos. Para que tomen su momento, su descanso, su desconexión. Sí. Y segundo, para cumplir el calendario. Las rutinas hacen a la vida de la gente. Por eso hemos cumplido el calendario este año nosotros. Y lo vamos a seguir haciendo. Por eso hemos tomado examen en el momento de las trimestrales, por eso respetamos las vacaciones, por eso vamos a seguir cumpliendo el calendario. Sí. La docencia ha hecho un gran trabajo y eso ha permitido que haya clases, lo han hecho las familias también, que se han acercado. No podemos perder ese tesoro que hemos ganado en este tiempo, que es el acercamiento. Ahora, el docente tiene que estar tranquilo en lo que viene, en este sentido. Cuando ha habido sobrecarga nos hemos ido adecuando, hemos ordenado un poco los grupos de WhatsApp, un puesto coordinadores digitales, porque bueno, ha sido todo hemos tenido que ordenarnos un poco. Aprender. En este momento que viene, primero van a estar acompañados en cada escuela por el Ministerio de Educación, tanto por agente sanitario como por la gente del Ministerio que va a ir guiando cómo hacer ante situaciones. Luego va a haber un volumen de información, porque el gobernador orienta como política de Estado central este tema, un volumen de información de qué hacer, toda la información que la gente necesita. Esto es un tema de información muy importante, ¿sí? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A quién recurrir? Luego, naturalmente, la sensibilidad central, si hay un docente que está considerado un grupo de riesgo, y ese docente no va a correr riesgo, es normal. O sea, es el sentido común. De pronto, bueno, tendrá tareas... ¿No va a correr riesgo? ¿Qué significa? Que no va a ir. Que no va a ir. Lo que no quiere decir que no nos pueda ayudar desde la casa, ¿no es cierto?, aportando, porque son una familia educativa, los docentes van a querer aportar, pero vamos a tener en cuenta eso, si una escuela no tiene agua, no va a abrir. Es decir, el sentido común. ¿Qué pasa con las... Perdón, me quedo con los docentes. Si un docente de pronto tiene una situación, tiene, no sé, 6 horas, no es que va a dar 6 horas y 6 horas más, no duplicamos la carga horaria. Eso no es así. Lo que, digamos, tiene un tiempo. Ahora ese tiempo va a estar dividido porque va a haber menos horas que va a estar en la escuela, va a haber horas que va a estar en la virtualidad. La virtualidad llega para quedarse y llega para ayudar. Yo pregunto, nosotros en la vida, la virtualidad, la tecnología, ¿nos ha resuelto cosas? Absolutamente, pero nosotros somos privilegiados, ¿no, ministro? Hay mucha gente que accesibilidad a esto... Hablemos del tema si quieres. Sí, hablemos del tema. Hay un déficit, hay una necesidad y nosotros creemos que donde hay una necesidad hay un derecho. Hay un déficit de conectividad en la República Argentina. Yo estoy de acuerdo con eso. No voy a hacer historia, porque hoy la gente sabe. Yo confío en la memoria. Soy historiador, pero no voy a hacer historia reciente. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha habido promesas incumplidas, Federico. O sea, yo no puedo... está bien, lo voy a hacer. No puedo no decir que el Plan Conectar Igualdad se ha descontinuado.
una decisión errada del gobierno de Macri, de no repartir, por un lado, dispositivos y de no aumentar la conectividad en las escuelas. Pero en el aprendizaje de eso también nos dice que no ha habido una buena adaptación al plan Conectar anterior al gobierno de Macri. No estoy defendiendo a ningún gobierno. ¿En qué sentido? No entiendo. Bueno, no ha tenido una adaptabilidad del programa en la sociedad. Yo creo que el programa era muy bueno, o sea, realmente creo. Naturalmente las cosas cuando se profundizan en el tiempo pueden cambiar. Podrían haberlo mejorado, no discontinuarlo. Bien. Eso ha sido un error. Hoy no tendríamos este problema si todos los chicos tuvieran una netbook en la casa. De eso yo estoy seguro. Ahora, concretamente, yo he presentado, y ustedes lo saben, lo he hecho público, un proyecto a los diputados de la provincia, diputados y diputadas de la provincia de Tucumán, para que sea nuestro aporte al plan Juana Manso, que es el plan del ministro Nicolás Trota, sí, de conectividad, sería el nuevo. Sí. Bueno, la adaptación, digamos, como sugerís, al nuevo tiempo de lo que fue el Conectar Igualdad. Yo creo concretamente que el Estado, sin duda, pero no va a poder solo, que tiene que estar acompañado por las grandes empresas de telecomunicación que operan en la Argentina y que están ante una oportunidad única de un gesto de responsabilidad social, de ayudar a que la gente tenga, me refiero a los alumnos, los docentes, acceso gratis a Internet para uso educativo, tanto en el dispositivo como en el paquete de datos. ¿Y se avanzó en algo, ministro, teniendo en cuenta que todos los funcionarios, tanto a nivel provincial como nacional, entienden de que esto es una urgencia y que es necesario invertir y que comience a tener efectividad, digo, que los chicos tengan conexión, porque lo concreto es que no tienen muchos, en muchos lugares, esta posibilidad? Digo, ¿se avanzó con esto de involucrar a las empresas, de que esto sea una iniciativa más concreta? Mira, el tema está en la mesa, y está en la mesa al más alto nivel nacional, lo han mencionado absolutamente todo, el ministro de Educación de la Nación lo tiene permanentemente, y yo creo que eso ya sienta las bases porque está en el plan Juana Manso. O sea, el plan Juana Manso, quizás en algo que yo creo que es positivo y que suma al Conectar Igualdad, incorpora el tema de conectividad. Incorpora, por ejemplo, que los contenidos que uno baja, que son contenidos de .gov, digamos, ¿no?, educativos, sí, de las distintas plataformas que hay, todas las provincias tienen plataformas, no consumen datos. Entonces, eso significa que son gratuitos. Eso se lo he hecho conjuntamente con el ENACOM. Es decir, hay cosas bastante concretas. Creo yo que empieza un camino, hoy. Si vas a pedir comida, usa un aplicativo. Si vas a buscar un taxi, usa un aplicativo. Si vas a buscar una canción, usa un aplicativo. Si vas a buscar una oferta, usa un aplicativo. O sea, esto es lo que el mundo ya es hoy. Entonces me parece que este hecho tiene que estar presente. Han quedado aquellas personas con dificultades de acceso, han quedado solas, de ninguna manera hemos estado presentes allí. Y aquí yo quiero reconocer a las miles de docentes, de supervisoras que han ido caminando hasta la casa para llevar los cuadernillos. Y esos cuadernillos nos han permitido luego evaluar también, porque cuando vos entregabas el primer cuadernillo y te daban del segundo, ahí iba una evaluación. Digo, hemos estado cerca, hemos podido llegar. Esto dejó al descubierto muchas injusticias del mundo, ¿o no? El mundo es injusto, sí, el mundo es profundamente injusto. Bueno, este es un tema hoy que es lo que la electricidad era en el siglo XIX. ¿Qué ha aprendido, ministro, de esto? A escuchar más a los chicos, mucho más. Ellos tienen muchas soluciones. Los chicos me han dicho de que el vínculo es irreemplazable, que la escuela es un ámbito social, aparte es un ámbito de contenidos. Es un ámbito de contenido y de valores, pero un ámbito social. Sí, por supuesto. Y eso nunca lo va a dejar de ser. Desde tiempos inmemoriales la educación es así, y tiene que ser así. Y ese vínculo tenemos que recuperar. ¿Qué me han dicho? ¿O qué es lo que he visto? Que el efecto de lo que ha pasado de toda esta generación de niños y jóvenes va a hacer este mundo un mundo mejor. Perdónenme un poco de optimismo, pero realmente siento que ellos y ellas lo que están viendo va a tener un efecto muy grande. Por eso creo que empieza una escuela nueva, porque ellos van a ser el motor. Nosotros tenemos que acompañar eso, pero esa es otra cosa que veo en cuanto a lo que es la vida saludable, que es más que
digamos, que algunas prácticas coyunturales por el tema de la pandemia, ¿no? Le quería hacer dos consultas que tienen que ver con cosas que, bueno, la gente se va preguntando mientras están mirando en vivo. Por un lado, el tema de la cantidad de gente, de personal auxiliar en los establecimientos educativos para que puedan ayudar a cumplir con todos estos protocolos sanitarios. Hay muchos que dicen, acá en los mensajes que nos han llegado, de que no cuentan con ese personal en las escuelas y que se les ha pedido incluso a los docentes que desarrollen esas tareas. No, eso no. Nosotros, o sea, un pedido a los docentes que desarrollen esas tareas no hay. Lo que hay, y eso lo vemos muchas veces, lo que hay es ayuda por parte de mamás, papás, en las cocinas. Eso existe. Sí. Existe y está bien, es parte de la solidaridad que mueve a la educación, ¿sí? Los docentes tienen como tarea enseñar y nosotros respetamos eso. Las escuelas necesitan personal auxiliar. Eso se compone de distintas maneras. En muchos casos contamos con apoyo de los gobiernos locales, que yo quiero destacar. Intendentes e intendentas, delegados y delegadas comunales que nos ayudan con personal de la intendencia y de las comunas a mantener las escuelas. Entonces, puede no ser personal auxiliar en el sentido de el conserje, pero va gente a la escuela. Hay veces que hay cooperativas que lo hacen. Hemos tenido en el inicio del año el lanzamiento de un plan que lo hemos hecho conjuntamente con el ministro de Desarrollo Social, con Gabriel Yedlin, en el que trabajábamos en beneficiarios de planes sociales que nos ayudaron con la limpieza de la escuela. Todos esos dispositivos nosotros vamos a poner en marcha. Pero a un docente lo que yo le pido es que enseñe. Sí. De las demás cosas, para las demás cosas está la secretaria, el director, el conserje y demás, naturalmente. Todos hemos hecho cosas. Y está bien, en la vida, y le hemos hecho en este momento también, que a veces iban más allá de lo que decía la letra del contrato. Y hay que tener una dosis de eso. Y el docente la tiene. Mucho, tiene. La contagia, sí. No solo la tiene, la contagia. Sí, de hecho. Cuando termine el año, cuando termine, no sé, llegue diciembre, los conocimientos que han tenido los chicos, ¿son los que debían recibir? Sí, yo creo que los conocimientos que los chicos tienen hay que dividirlos en dos cosas. Primero, la virtualidad ha desplegado una cosa. Me decías que aprendió los chicos y tú dices que me decía un chico hoy de 12 años. ¿Y dónde lo has visto? He aprendido, ¿perdón? ¿Dónde lo has visto? En mi casa. Ah, un chico de 12 años, tu hijo. Sí. Bien. Me dice, las tareas eran distintas. Las tareas eran más de preguntar nosotros, de averiguar nosotros. A mí me parece que parte de lo que trae la virtualidad es una construcción más colectiva del conocimiento, porque efectivamente, digamos, la capacidad de investigar, de preguntarse, se da mucho más cuando uno, porque las propias, viste que las propias plataformas y demás te van un tiempo para completar la tarea. Entonces me decía, me he acostumbrado más a hacer la tarea solo. Y eso es algo muy importante en la escuela. Entonces, ¿qué creo? Que hay muchas cosas que se han aprendido en este tiempo. Cosas como esa. Es decir, lo que tiene que ver con la autonomía y la capacidad, e inclusive con elementos de la escuela como son investigar o fomentar la propia búsqueda. Luego, creo que, ¿para qué hemos evaluado? Nosotros hemos evaluado para respetar el cronograma y para precisamente estar cerca y ver cómo iban los conocimientos. Entonces, me preguntas, está bien, ¿es lo mismo? Y bueno, no es lo mismo, el mundo es distinto, pero el mundo se aparó. Yo pregunto porque normalmente ahora, nosotros, no nosotros, ustedes en realidad, cuando se producen largos paros, cuando la escuela está renga y no funciona como corresponde, 10 años después, 5 años después, decimos, che, mirá lo que pasó, lo que había pasado. Me acuerdo, nos hemos formado nosotros, bueno, vos sos más joven, pero nos hemos formado en aquellos paros en la época de Domato, me acuerdo, del gobierno de Domato. Y años después se encontró una generación con un nivel educativo bastante golpeado, por decirlo de alguna manera. ¿Va a ocurrir eso dentro de 10 años? No. ¿Van a decir, che, ahí están los chicos de la pandemia? Primer diferencia, porque sí, eran los años 90, donde, bueno, combatíamos el modelo neoliberal de ataque a la educación pública. En esa educación nos hemos formado. Por eso había también, digamos, mucha conflictividad. Pero que es un modelo, el neoliberal, que le hace daño
a lo público y a la educación en particular. Pero digo, sacando eso, en ese momento, cuando hay un paro, y en Tucumán no tenemos una situación así, hemos pasado 4 años sin una situación así. He puesto ese ejemplo. No, pero digo, ahí no había clases de apoyo, o sea, no había clases. Ahora hubo clases. Y me remito a los hechos, al punto tal que eran necesarias. Es más, se llegó a hablar de un momento de sobrecarga, eso porque había clases. Entonces, y si hubo clases, hubo aprendizajes. Y esos aprendizajes están evaluados. Con todo esto digo cumplir el calendario, naturalmente, en tiempo de pandemia, naturalmente. Utilizando distintos medios, sea la radio, sea el cuadernillo, sea el internet, sea todos los medios disponibles. Pero se aprendió. Y vamos a tener un segundo semestre, reitero nuevamente, la prudencia que hay que tener, prudencia y constancia. Correcto. Pero hay que tener prudencia respecto al momento que estamos epidemiológicamente en la Argentina. Constancia en la preparación. Vamos a tener un segundo semestre donde se va a poder trabajar priorizando contenidos. Bien. ¿Qué contenidos? Los que están en los núcleos de aprendizaje prioritario, que establece la Nación y que un acuerdo federal que hay sobre cuáles son las cosas que un alumno, cuando termina un ciclo, porque invito nuevamente a que pensemos en ciclos de 3 años. Así hay que entenderla la escuela. La escuela está... Es muy difícil, ministro, porque es año a año la cosa. Eso es lo que entendemos por año calendario, pero en la mirada, bueno, por eso... ¿A qué año vas? ¿Qué curso estás? ¿Qué curso está bien, estás? ese es como decíamos recién, el lenguaje que uno utiliza, pero cuando se piensa en el aprendizaje, vos imagínate que son, digamos, si vos tenés 12 años, ¿sí? Más la inicial, son 15 años que nosotros tenemos en la cabeza cuando estamos pensando cómo se va a formar esa persona. Y esos 15 años están divididos en 5 ciclos de 3. Ministro, le quería preguntar primero, en los colegios privados, ¿la vuelta a clases va a ser de la misma manera que como nos estaba contando? Dialogamos mucho con las cámaras, dialogamos también allí, digamos, se ha conformado un espacio de diálogo también con los distintos sectores. Quiero destacar sí, ¿a qué me refiero? Cuando, de acuerdo como mencioné recién, 100 alumnos, 350 alumnos, la zona y demás... O sea, las disposiciones son las mismas para la pública. Eso se va a ir produciendo de esa manera. Y naturalmente vamos a acompañar mucho también en la formación, en la preparación y también, digamos, en lo que tiene que ver con el protocolo. Aquí hay un 23% de las escuelas que son públicas de gestión privada. Son una parte fundamental del sistema, ocupan un lugar importantísimo en nuestra política pública, tanto la educación básica obligatoria como los jardines maternales. Nos hemos reunido con los jardines que también son una necesidad que la gente tiene. Sí. No forman parte del sistema educativo como tal, pero me parece que hay que atenderlos porque brindan una función muy esencial. Entonces sí, la vuelta va a ser de acuerdo a los parámetros que hemos fijado recién, sí. Que naturalmente esto se envía a Nación aprueba la propuesta, claro. Y de ahí vamos, hay tiempo. Yo lo que quiero decirle a la gente ahora, primero, bueno, no quedan muchos días de la vacación en sí, pero que disfruten estos días, que eran para eso las 2 semanas que han pasado en la docencia, que también sepan que vamos a ir progresivamente, con prudencia, no vamos a los timonazos, no es la manera de hacer las cosas, menos en este momento, pero sin parar. Sí, un tema. Se había hablado, no sé si que hay de real en esto o no, que la vuelta a clases, los padres iban a optar la posibilidad de hacerlo de manera presencial, o va a ser obligatorio. Le vamos a dar la libertad. Bien. Le vamos a dar la libertad. Le vamos a dar la libertad. Yo no quiero que mi hijo vaya a la escuela y puedo dejarlo que no vaya. Me explico. ¿Y entonces cómo se va a organizar eso? Me explico. El Estado tiene una obligación, sí, que es la de brindar la educación básica obligatoria. Esa obligación se va a cumplir. El Estado cumple su obligación. Las escuelas están abiertas, los docentes están y las condiciones están dadas. ¿Sí? Sí. Luego, las personas tienen también sus obligaciones. Pero son obligaciones que cada uno debe cumplir como cumple, como vos o cualquiera de ustedes cumple sus obligaciones como ciudadano ahora para cuidarse en este momento. Sí. Pues hay una serie de cosas que tienen que ver con la conciencia de las personas. Las condiciones van a estar. Pero nosotros, yo no uso... Pero mi hijo no va a recibir, yo decido que mi hijo no vaya, no va a recibir claro. los contenidos mínimos que debe recibir. Estarías cometiendo un error si las condiciones están dadas. ¿Y por qué le damos la libertad?
porque no se obliga. Tan luego en un momento en el que las libertades están en este bastante caso golpeadas. no se obliga. No, en este caso no se obliga, y porque también tiene que ver con derechos de las personas. Y no voy a entrar en vericuetos jurídicos, que lo he consultado. Hay distintas posiciones en las provincias. Quiero remarcar este tema. Hay provincias que optan por un modo, hay provincias que optan por otro. Pero todos estamos en el marco de, ¿sabes qué voy a buscar yo? Con toda la familia educativa, que la confianza le gane al miedo. Porque lo único que en este momento uno podría decir, los papás, la mamá, quieren que vayan los chicos. Entonces yo los estoy invitando a que los chicos vayan, no los estoy obligando. Esto es una invitación a la vuelta a la normalidad. No hay normalidad sin clases. Ahora, también los respetamos. Si hay una persona que plantea, mire, yo no me siento en condiciones, bueno, merece el respeto, pero yo creo profundamente que en un lapso corto de tiempo, y cuando vayan y vean cómo están funcionando las escuelas en esa nueva escuela que empieza, sí, la decisión que quizás haya sido la que vos me dices al principio va a cambiar. Bien, ministro, si me deja 2 segundos, en todo caso a la producción pedirle permiso. O a la producción, pero mira, hay muchísimos mensajes y acá nos dice que en el puestito, por ejemplo, no tienen agua en los baños, el delegado no ayuda en absolutamente nada en la escuela y la secundaria, bueno, tampoco dice que venía funcionando muy bien, así que dice que acá es todo mentira, dice esta persona que está comunicada. Después se ha comunicado, busco otro. En la escuela Bartolomé Mitre dice, todos los años que cursé, y esto es un estudiante, no nos hemos contagiado, por ejemplo, de otras enfermedades como, no sé, paloma, la presencia de ratas en la escuela y demás. Desconfía justamente de que se pueda cumplir con todo esto. Acá dice, podrían avisarle al ministro de Educación, le pasamos después estos mensajes, ministro, ¿no? Que me escriban, que me cuenten, que me pasen otra alumna dice, los alumnos nos hacíamos cargo de la higiene del colegio, sí, cuando en realidad los que tenían... ¿Cómo? Ya lo he contestado yo eso. Nosotros a la escuela del puestito vamos a ir. Bien. A ver qué ocurre. Y a la escuela Mitre vamos a ir. Yo he estado hace poco en la escuela Mitre, hemos estado en el Colegio Nacional, vamos a ir a la escuela Mitre a ver. Ahora, digamos, esto es una... Quiero insistir que es una labor permanente para nosotros. ¿Qué estamos haciendo ahora? En este momento, intensificando y aparte uniendo todas las áreas del Estado en función de esta que es un desafío grande. Ustedes saben que es un desafío grande. Podemos, como todas las otras actividades, cuando se ha habilitado, se ha hecho en base a un protocolo. Acá va a ser lo mismo. Y lo que hay que hacer es cumplir el protocolo. Después uno tiene anhelos que son mayores. Y que, bueno, el tiempo los irá trayendo. Lo que le contestamos es gracias por escribirnos. Segundo, ahí vamos a estar. Eso es lo que vamos a hacer. Una cosa más, perdón, muy breve, si la producción, ¿verdad? Pero es 3 segundos. Viene el Congreso Internacional. Yo dije respetar el cronograma. El Congreso se ha vuelto una sana tradición en Tucumán. Esta es ya su 5ª edición. Es la semana que viene, nuevamente 15 expositores de todo el mundo, etcétera. Naturalmente, de manera virtual. Naturalmente virtual, pero con cupo abierto, porque le hemos dado un volumen a la plataforma que va a permitir que todas y todos los docentes de la provincia afiancen su formación en este momento. No se detiene, educación no se detiene. Ministro, entonces, como para poner un plazo, entre la 3ª y la 4ª semana de agosto arrancan las clases, podemos hablar tengo el calendario acá. La última semana, ha dicho el ministro. ¿El 17 de agosto? Yo hablo de actividad escolar, hay una serie de cosas, pero para ser bien concreto, porque creo que hay que ser concreto, hay exámenes, por ejemplo, de alumnos que deben alguna materia para entrar a la universidad, esas son cosas que se van a ir dando, hay exámenes de los alumnos y alumnas de los institutos de educación superior, que van a ir ocurriendo, y ya hay actividad escolar que aparte nos permite ir, empezando las cosas gradualmente. Luego empezaremos, eso se superpone, digamos, se trabaja en conjunto con la preparación, con los agentes sanitarios, todo. Y después ya activamos que la vuelta progresiva de los alumnos será, bueno, sí, en la semana 3, en la 4, pero vamos a ir viendo. Y siempre empezando por el interior. Unos días después, será unos días después, si tiene que, digamos, tampoco me parece que en este momento haya que dejar las cosas escritas en piedra, ¿no? Como no, lo que pasa es que pero hay mucha la gente necesita tener. Bueno, pero yo creo que ya tiene una orientación previsión clara, digamos, de cuándo estamos hablando y en las etapas, ¿no? Antes de que nos eche la producción, pero usted ha dicho la Nación tiene que aprobar esto. ¿Ya lo aprobó a esto la Nación? No, nosotros estamos tomando en este momento, digamos, a partir de que tenemos el protocolo nacional, se elabora el provincial, que prácticamente se elabora en espejo con el color local, con las características propias, y de ahí o sea, no va a haber una sorpresa de que la Nación diga, no, todo lo que dice la imagen no va. No, en educación no hay sorpresa. La única sorpresa linda son las cosas, digamos, que cada tanto un alumno nos regala en el aula,
y la docencia. Ahora, de lo demás hay planificación. No, esto se está... Es más, estamos trabajando codo a codo. Yo acabo de terminar un encuentro virtual con también los ministros y ministras del NOA, porque somos varias las provincias del NOA que estamos en condiciones de pensar esto. Bien. Yo creo que hay que destacar que en 24 provincias de la Argentina, bueno, hay 9 y que, bueno, Tucumán está en la posibilidad de pensar esto. Y yo creo que esto le va a hacer bien. Lo tomemos, yo invito a que lo tomemos. Desafíos son enormes. Créanme que hay 1000 tornillitos que uno tiene que ajustar todos los días. Y no vamos a descansar un segundo para eso. Y esto es lo que también nos ha dicho, bueno, el gobernador en el sentido del desafío que es. Pero también somos todos. O sea, también vamos a necesitar todo en una decisión, en una pregunta, en transmitir bien la información, en informarse bien por los canales oficiales. Circulan cosas que a veces no son reales y que preocupan a la gente. Entonces tenemos, informaciones desde administrativas, jurídicas, distintas cosas. Yo pido los canales oficiales porque ayudan en esto. Y bueno, luego de ahí confiar en que esto traiga también un poco de alivio. Hace 9 meses que el mundo está contando muertos. Muchas gracias, ministro. Gracias.